Si estás planificando tu primer viaje a Japón, es fácil caer en estos malentendidos. En este vídeo te voy a comentar los 10 errores más comunes que debes evitar en tu primer viaje al país. Japón es un país fascinante, pero su cultura es muy diferente a la nuestra y hay algunas cosas que tienes que saber para que tu experiencia sea perfecta y sin contratiempos. Vamos a ello. Número 1. No respetar las normas en el transporte público. En Japón el transporte público es muy eficiente, pero tiene normas muy estrictas. Por ejemplo, haz siempre cola cuando vayas a subir a un tren, espera que la gente baje antes de subir tú y principalmente no hagas mucho ruido en el vagón. Número 2. Reservar antes de venir cositas en general. Os cuento, seguro que sabéis y tenéis en mente que tenéis que reservar si queréis ir el Pokémon Café, el Museo de Nintendo, Disneyland, Disney Sea, Universal Studios en Osaka, que de hecho cada uno de ellos tiene una manera bastante particular de reservar y la gente se pelea por los tickets. De hecho, os voy a dejar en la descripción el artículo que tenemos con cómo reservar estos sitios y algunos truquitos para que os sea más fácil. Pero una cosa que no reserváis son restaurantes. Yo sé que sabéis que en Japón podéis comer en cualquier lado, hay muchos puestos callejeros de comida, hay muchos mercados, hay muchas cadenas de comida rápida que no hacen falta reserva, pero si os queréis dar un capricho y reservar, y comer en restaurantes de un poquito más de calidad, ya sea carne, por ejemplo, carne de Kobe, carne Matsusaka, o si queréis comer sushi en un sitio con un chef en condiciones, sí que es imprescindible que reservéis con antelación. Es muy fácil, directamente en Google Maps os metéis, ponéis el nombre del restaurante y suelen tener una, incluso dos webs oficiales que podéis traducir al inglés con el navegador, o muchas ya están en inglés, y hacéis la reserva en cuestión para aseguraros que podéis comer o cenar estupendamente. Punto número 3. No respetar las reglas no escritas al comer. Por ejemplo, casos que son de mala educación es clavar los palillos de manera vertical en un bol de arroz. Es algo que recuerda a los funerales. También recuerda a los funerales el pasar comida de palillo a palillo. Es una cosa que hay que evitar hacer. Y otra cosa también como consejito es no mojar el arroz del sushi en la salsa, sino mojar simplemente el pescado. Número 4. No contratar internet antes de viajar. Y es que muchos llegáis al aeropuerto donde, 1, los precios no son competitivos para nada, y 2, el sistema no es tan fácil como el que te voy a explicar ahora. Tener internet es esencial aquí en Japón, 1, para Google Maps, y 2, sobre todo para el traductor, para poder tanto traducir lo que no entiendas como para comunicarte con los japoneses. Nosotros siempre recomendamos Holafly, es una eSIM virtual que se instala súper fácil en tu teléfono antes de viajar. Lo contratas antes de volar, la instalas y cuando llegas nada más aterrizar, internet ilimitado. Es así de simple. Te llega en un minuto a tu WhatsApp y a tu email. Tienen soporte 24/7 para cualquier cosa que necesites. Nosotros hemos estado por todo el país y no nos ha fallado en ningún momento. Ni siquiera por ahí perdidos en un pueblo al lado del monte Fuji, no solamente en las grandes ciudades. Funciona súper bien, muy rápido y tenemos descuento para vosotros. Así que os dejo en la descripción el enlace. El código de descuento es Orange para que podáis utilizarlo. Punto número 5. No descalzarte correctamente antes de entrar a un lugar japonés. Ya sabes que aquí en Japón es el país en el que tienes que descalzarte para entrar a muchos lugares. Véase la casa de una persona japonesa o, a lo que vamos a visitar nosotros, algún templo o santuario. Para entrar a esos establecimientos, por lo general tendrás que descalzarte, pero hay una manera correcta de hacerlo. Por lo general, cuando tengas las taquillas para los zapatitos, tendrás una tabla de madera elevada. Es una tabla que no puedes pisar con el calzado. Tienes que descalzarte en la zona de suelo y ya descalzo pisar la tableta de madera. Error número
número 6, pensar que os podréis comunicar aquí en inglés sin ningún tipo de problema. Es verdad que el país ha mejorado muchísimo a lo que a nivel de inglés se refiere desde que nosotros vinimos aquí hace 10 años por primera vez en 2015. Es cierto que hemos notado cambio, que la gente se comunica mejor en restaurantes, en bares, en las oficinas de turismo empieza a haber gente que habla realmente inglés, cuando eso os prometo que antes no pasaba aunque fuese una oficina de turismo, pero no es un país que se caracterice por un nivel de inglés altísimo, así que os hará falta sí o sí el traductor de Google, tanto para comunicaros como para traducir todo lo que no podáis entender porque esté escrito en japonés. Y es verdad que los japoneses aprecian un montón que os aprendáis algunas palabritas básicas como hola o adiós o muchas gracias en japonés, ¿vale? Lo aprecian un montón y ya eso da pie a ellos intentar comunicarse un poquito en su básico inglés, ¿vale? Y con vosotros esas palabritas en japonés se crea pues esa pequeña conversación. Así que tomad nota de las palabras básicas que os queráis aprender en japonés y memorizarla para cuando vengáis. El error número 7 es no planificar tu itinerario en base al volumen de turismo que está recibiendo el país. Al fin y al cabo, Japón es un país que cada año se visita más y más y es algo que me hace feliz que haya cada vez más interés en Japón y en su cultura, pero eso significa que algunos lugares van a ser altamente visitados. Por ejemplo, el santuario Fushimi Inari o el templo dorado Kinkakuji, muy conocidos aquí en Kioto, son lugares que van a recibir muchas visitas. Por lo tanto, recomendamos siempre que incluyas estas visitas a principio del día, cuanto más pronto mejor, para evitar esas grandes cantidades de turistas y de personas que querrán, como tú evidentemente, como nosotros, ver estos fantásticos lugares. Y ya que te desplazas hasta ese lugar tan icónico, tan bonito que quieres visitar, intenta también ampliar tu recorrido y ver un poquito lo que hay en los alrededores. Por eso estamos siempre recomendando y grabando estos vídeos de la lista de Japón desconocido, donde visitamos lugares muy conocidos pero recorremos los alrededores para así poder ampliar tu itinerario y ver cosas también diferentes. No reservar el alojamiento correcto. Y es que, por ejemplo, Tokio y Osaka son ciudades gigantescas y Kioto tiene un sistema de transporte un poco particular, donde hay muchas zonas a las que no llega el metro, por ejemplo. Entonces, si coges un alojamiento que es más barato, pero que está muy a las afueras o mal conectado, vas a perder un montón de tiempo en tu viaje. Yo entiendo que en, por ejemplo, Tokio, que tiene 100.000 barrios diferentes, como que al principio dices, vale, pero ¿y dónde reservo? ¿Dónde voy? ¿Esto de dónde está cerca? ¿Qué quiero visitar? ¿No? Bueno, pues para eso tenemos nosotros artículos sobre qué alojamientos y sobre todo qué zonas os recomendamos para alojaros en las ciudades principales, para que sea muchísimo más fácil. Os dejo los artículos en la descripción y de esa manera podáis o bien elegir alguno de los hoteles que recomendamos porque nosotros hemos estado o conocemos o amigos o familiares que han estado, o al menos saber en qué zona ya podéis buscar vosotros el hotel que más os guste. Si la información que estás viendo en el vídeo de hoy te parece útil, atención, porque tenemos una super guía completísima, se llama Tu primer viaje a Japón en PDF, te dejo el enlace en la descripción para que puedas descargarla, que incluye la guía un itinerario completo de 14 días, 45 recomendaciones de restaurantes, tiendas, cafeterías, nuestros favoritos aquí en el país, costumbres japonesas, cómo utilizar un onsen, qué platos pedir, ¿no? Porque Japón es muchísimo más que sushi, tiene un montón de platos gastronómicos que están deliciosos y que tienes que probar cuando vengas al país, así que te dejo el enlace para que puedas descargarla y que tu primer viaje a Japón sea muchísimo mejor. El error número 9 tiene que ver con la gestión de equipaje y de maletas. Es que Japón cambió hace relativamente poco la normativa de cómo moverte, cómo trasladarte en los trenes bala con grandes maletas. Hoy en día, cuando viajas en Shinkansen, en tren bala, entre ciudades y quieres transportar tu equipaje de mayor volumen, tienes sí o sí que reservar los asientos de las últimas filas de los vagones, que esto por lo general significa que se reservan con mucha antelación y no suelen estar disponibles. Una buena alternativa a este problema y que te hace el viaje mucho más cómodo, de hecho es lo que hacemos nosotros prácticamente siempre, es enviar las maletas de hotel a hotel. Simplemente tienes que acercarte a recepción y preguntar por este servicio y ellos te informan de todo. Se pondrán en contacto con el siguiente hotel para comprobar que la reserva esté perfecta y simplemente tendrán que darte la tarifa de lo que cuesta enviar pues, los bultos que quieras enviar. Por lo general, nosotros que enviamos siempre el maletón grande nos suele costar unos 2.500 yenes por trayecto. La empresa más conocida que hace este tipo de
de traslado de maletas se llama Yamato y no solo lo hace de hotel a hotel, de hecho tienes incluso varios puntos de recogida de maletas en varias partes del país que por lo que sea, si tu hotel no tiene recepción, pues también lo puedes hacer así. Error número 10, pensar que el agua en Japón no es potable. Es cierto que en otros países asiáticos hay que tener mucho cuidado y solamente hay que beber agua embotellada, pero aquí en Japón no hay ningún tipo de problema. De hecho, lo más normal, cada vez que vayáis a un restaurante o a una cafetería, es que os pongan una jarrita con agua o con té verde, que también es muy popular, para que vayáis echándoos en los vasitos. Es parte de la cortesía japonesa, así que un problema menos que tenéis, el que tenéis que pensar antes de venir a Japón. Podéis beber agua sin problema del grifo. Espero que este vídeo te ayude a evitar estos errores la vez que viajes aquí a Japón y tengas una experiencia maravillosa. Muchas gracias por habernos visto hasta aquí y nos vemos dentro de muy poquito con mucho más Japón. ¡Chao!